Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast, y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Para la enseñanza del día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema orgullo, el fariseo y el publicano orando consigo mismo. Y estamos en la continuación de la serie identificando y manejando emociones negativas. A este punto de esta serie hemos hablado de celos y envidia. Hablamos de codicia, lascivia, lujuria. Y en el día de hoy vamos a hablar de orgullo. El texto base para el día de hoy lo encontramos en Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos, bendecimos tu nombre. Digno eres tú, Señor, de toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Todas estas cosas son tuyas, Señor. Todo lo que vemos, todo lo que no vemos, todo lo que poseemos, Señor, todas las cosas que disfrutamos provienen de ti salieron y tuyas son, Señor. Y te damos gracias por tus grandes misericordias y por tu gran amor. Te pedimos perdón por nuestras ofensas y pecados, porque te fallamos, Señor, te ofendemos. Te damos gracias, Jesús, por la gracia que nos alcanza por tu sacrificio. En estos momentos, Dios, vamos a traer la enseñanza y vamos a estar hablando, Señor, de un tema que es importante y relevante para todo y cada uno de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros lucha con este sentimiento, con este pecado constantemente, Señor. El orgullo, Señor, es difícil. Muchas veces el orgullo se viste de lo que se tenga que vestir. El orgullo se puede vestir de humildad, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos mantengas humillados y postrados bajo tu poderosa mano, Señor, en dependencia total de ti. Que podamos entender y comprender que no hay un mejor lugar que estar a tus pies, Señor. En este día, Espíritu Santo, glorifica a Jesús y pon la palabra en mis labios. Mi entrada, salida, acostar y levantar están todos delante de ti, Señor. Y lo que hacemos, lo hacemos por gracia. No somos dignos ni merecedores de las cosas que haces, Señor. Así que antes que nos des de tu palabra, antes que nos compartas de la sabiduría que hay en la misma, quiero darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a ti. También presento a los hermanos y hermanas que escuchan la enseñanza en el día de hoy. Espíritu Santo, tócalos, que tu presencia sea manifiesta en ellos, Señor. Que oídos
sean abiertos para que oigan, que mentes sean claras para que entiendan, que ojos sean abiertos para que vean, que corazones sean preparados para que la semilla de tu palabra encuentre un terreno fértil para la gloria de tu nombre, Señor. Toda gloria, alabanza y adoración son tuyas. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios es bueno, amado hermano. Y aquí tenemos a Jesús presentándole esta parábola a la audiencia que le estaba escuchando. Y la primera pregunta que deberíamos hacer al leer esta parábola es: ¿a quién Jesús le habla en esta parábola? ¿Para quién específicamente fueron estas palabras declaradas? ¿Y cuál es la importancia de esta palabra para nosotros en el día de hoy? El versículo 9 nos contesta para quién esta palabra fue dicha. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. La primera parte del versículo nos dice que confiaban en sí mismos. Así que esta palabra está diseñada para aquellos, fue declarada para aquellos que confían en sí mismos. Significa que tienen autoconfianza, que se piensan justos, lo que habla de autojusticia o justicia autoimputada por sus obras. Lo que me lleva a preguntar: ¿son justos bajo qué estándar? Es declarada para personas que menosprecian a otros. Esto significa que tenían por debajo a aquellos que no vivían ni operaban bajo sus estándares. Y es importante, amado, que tengamos presente que el orgullo nos impulsa a remover el estándar de Dios y a operar en un estándar estipulado por nosotros. Hay una línea muy fina con este asunto del orgullo. Y es que el orgullo, amado hermano, es algo que se esconde. En pocas ocasiones el orgullo saca la cabeza y se manifiesta tal como es. El orgullo nos puede llevar a jactarnos de nuestra humildad. El orgullo nos puede llevar a hacer alardes del tiempo que oramos al Señor, o de los días que ayunamos, o de con qué intensidad estudiamos la palabra, o cualquier otra cosa que estemos haciendo para el Señor. Es importante que entendamos la naturaleza infecciosa y contaminante del orgullo y que reconozcamos que todos y cada uno de nosotros luchamos con el orgullo. Y antes de continuar la enseñanza, me gustaría testificar algo que me aconteció a mí cuando empecé en el podcast hace años atrás, cómo fui infectado con el orgullo. Recuerdo que empezamos el podcast y, para mi sorpresa, aún con mal audio, era un desastre en los inicios, era un desastre total. Sin embargo, Dios en su misericordia nos dio una vasta audiencia, y quizás cuando diga el número para algunos es poco, pero para mí era mucho cuando apenas estaba empezando. Y recuerdo que en tan solo unos meses la audiencia creció del podcast hasta 600 personas. Y en vez de humillarme ante la mano de Dios y darle gracias, me llené de orgullo y comencé a decir: ya tengo 600 personas en la audiencia. Y el orgullo comenzó a operar en mi vida, y Dios con gran rapidez comenzó a trabajar conmigo. Y lo que pasó fue que, así como las personas llegaron, de momento las personas desaparecieron, y Dios en su misericordia me dejó una audiencia en el podcast por su fidelidad y amor a su nombre. Y yo no me di cuenta de que estaba operando
en el orgullo. Y le testifico esto porque es muy probable que seamos infectados por el orgullo y no nos dimos cuenta. Y es por eso que la enseñanza en el día de hoy nos va a ayudar a identificar cómo el orgullo se infiltra y opera en nuestra vida. Así que, cerrando este paréntesis, vamos a retomar la enseñanza. Sabemos que Jesús está hablando esta palabra para aquellos que confían en sí mismos, hablando de autoconfianza. Sabemos que Jesús le está hablando a personas que confían en ellos como justo, hablando de autojusticia o justicia imputada por sus obras, y que debemos preguntar que son justos bajo qué estándar. Sabemos que Jesús le está hablando a personas que menosprecian a otros, que tenían por debajo a aquellos que no vivían ni operaban bajo sus estándares, y que el orgullo nos impulsa a remover el estándar de Dios y a operar en un estándar estipulado por nosotros. Ahora, el versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Vamos a ver quiénes eran estas 2 personas. Los fariseos eran un movimiento religioso y político del judaísmo que poseían gran influencia, se regían por la ley de las Sagradas Escrituras, oponiéndose a las enseñanzas del nuevo pacto, anteponiendo el cumplimiento de la ley. Así que los fariseos eran los líderes políticos religiosos de su tiempo y eran personas con gran influencia, mientras los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Y este es el asunto: los publicanos eran judíos que trabajaban bajo el régimen romano para colectar los taxes que Roma imponía sobre la nación de Israel. No tan solamente eso, la gran mayoría de los publicanos colectaba más taxes de los que debía colectar para ellos beneficiarse de lo que estaban haciendo. Así que aquí tenemos los 2 grupos definidos. Sabemos que los fariseos eran los líderes políticos religiosos en el tiempo de Jesús, y que los publicanos eran judíos trabajando a favor del imperio romano. El versículo 11 dice: el fariseo puesto en pie. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan de la implicación de estar puesto en pie en la perspectiva en la que el fariseo la está haciendo. Cuando vamos a Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen sus recompensas. Así que estamos viendo que la razón por la que los fariseos oraban de pie no era porque era más fácil para ellos orar o era una postura en la que se sentían cómodos hablando con el Señor, sino que era un acto de hipocresía diseñado para mostrar que ellos estaban orando donde quiera que fuese que estuviesen orando, para llamar la atención hacia ellos y mostrarse como espirituales. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos haciendo lo mismo que los fariseos. Aunque estemos de rodillas, si en nuestra oración estamos intentando de llamar la atención hacia nosotros, si en nuestra oración estamos intentando demostrarnos con elocuencia y que la oración se escuche bonita con la intención de impresionar, no somos distintos a los fariseos y también nos vamos a convertir en unos hipócritas porque queremos ser vistos por los hombres, y esa es nuestra recompensa según Mateo 6:5. Ahora, mira lo que dice el Salmo 76, los versículos del 1 al 7. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra.
Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron en su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Y el verso 7 dice, y tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Así que el salmista nos está diciendo y nos está hablando que la verdad es que nadie podrá permanecer de pie ante la presencia del Señor. Y no estoy hablando de la postura física, simplemente estoy hablando de la actitud del corazón. Porque podemos estar de rodillas, pero en la actitud de nuestro corazón estar de pie, intentando de llamar la atención hacia nosotros, intentando de sacar a Dios del escenario y ponernos a nosotros en la tarima. Y el versículo 7 dice, tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Pero Lucas 21:36 dice, velad, pues en todo tiempo orando, que seas tenido por ser digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aquí una vez más tenemos a Jesús diciéndonos, velad todo tiempo orando para ser tenidos por dignos de estar de pie ante su presencia. Así que es importante que entendamos que estar de pie ante la presencia de nuestro Señor no es para todos, y que una de las cosas que tenemos que velar con el orgullo es la intención y la actitud de nuestro corazón cuando hacemos cosas en el nombre del Señor, porque el orgullo puede engañarnos y hacernos pensar que estamos haciendo tal o cual cosa en el nombre del Señor, pero la realidad es que es un intento de nuestra parte, consciente o inconscientemente, de intentar centrar la atención en nosotros. Una práctica muy común que me he estado dando cuenta en los últimos meses es que desde que entraron los servicios en YouTube y en las redes sociales, escucho las personas y estamos intentando de hacer ver nuestros ministerios más grandes de lo que son. Esto, amado hermano, es una forma de orgullo, porque la intención de hacer ver nuestro ministerio más importante de lo que realmente es centrar la atención en nuestro ministerio para llamar la atención de las personas, para que las personas lleguen y visiten la iglesia o escuchen nuestros podcasts, o sea, lo que sea que están haciendo. Y esto es estar de pie mientras oramos. Esto es un intento del orgullo. Se supone que cada uno de nuestros ministerios tenga la intención principal de llevar a cada persona la palabra del Santo, que sea llevar la gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores, y no hacia nosotros. Es lo que me pasó a mí con esas 600 personas. Y Dios no lo toleró. Vamos a lo que sigue. Ahora mira, el fariseo ahora sigue orando y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como todos los hombres. Así que este hombre llega ante la presencia del Dios Santo, del Dios Altísimo, y le dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Este fariseo está practicando la autoseparación. ¿Bajo qué estándar era este hombre superior o mejor que los otros hombres? ¿Qué estándar lo hacía diferente? Y la contestación es el suyo propio. Porque si este hombre se medía por el estándar que Dios había dado, que era la ley de Moisés,
este hombre hubiese llegado a la conclusión de que no había ninguna diferencia entre él y su prójimo, de que él no era tan distinto ni tan especial como él pensaba que era. Pero eso, amado hermano, es lo que hace el orgullo. El orgullo nos hace sentir que somos más especiales de lo que verdaderamente somos, más elocuentes de lo que somos, más inteligentes de lo que realmente somos, que predicamos y enseñamos mejor de lo que realmente lo hacemos. Pero ¿bajo qué estándar llegamos a esas conclusiones? Bajo nuestro propio estándar, porque si nos medimos bajo la ley de Dios, nos vamos a dar cuenta que todo y cada uno de nosotros nos quedamos cortos y que somos tan pecadores como los que están afuera, y que la única diferencia que existe entre ellos y nosotros se llama Jesucristo, el Señor nuestro. Se llama Jesucristo, el caballero de la cruz, y es por Él y es Él el que hace toda la diferencia entre los convertidos y los no convertidos. Pero no somos nosotros, no es nuestra predicación, no es nuestra enseñanza, no es nuestro tiempo de oración, no son los días que ayunamos. Gloria a Dios por estas cosas cuando las hacemos, pero la realidad es que nada de eso nos hace distintos. Somos pecadores como los demás, tenemos malos pensamientos como los demás, tenemos pasiones y deseos como los demás, y lo único que nos hace distintos, que nos hace nación santa, pueblo adquirido por Dios y real sacerdocio, es el sacrificio de Jesús. Y por ende, entonces no deberíamos nosotros sentirnos más especiales de lo que realmente somos, ni queremos proyectarnos como este hombre está haciendo. No soy como los otros hombres, practicar esta autoseparación. Pero él no queda ahí. Ahora este hombre comienza a hacer un listado de cosas y dice: ladrones, injustos, adúlteros. Si usted se da cuenta, este hombre está expresando superioridad moral. Esta superioridad era parcial y selectiva, señalando una falta mientras ignora las otras. Date de cuenta que él menciona ladrones, injustos, adúlteros, pero no menciona mentira, codicia, que eran cosas que estaban escritas en la Biblia. Y eso es lo que sucede cuando comenzamos a practicar la autoseparación y comenzamos a establecer nuestros estándares. Ahora hacemos una selección de los pecados y de las faltas que queremos filtrar, para así de esta manera nosotros salir en la parte superior de la lista. Pero él no queda ahí. Entonces mira a su lado y se da cuenta de que está el publicano y dice: ni aún como este publicano. Este estándar que este hombre habría creado lo llevaba a sentirse superior a su prójimo, aún aquellos que también estaban buscando a Dios. El publicano estaba allí orando y buscando la presencia y la misericordia del mismo Dios al que supuestamente este fariseo le estaba orando, pero por alguna razón se sentía superior. Mire, hace mucho tiempo atrás, hace un tiempo atrás, yo cometí unos errores financieros y terminé en una crisis y necesité ayuda económica, y amigos me ayudaron, mis suegros me ayudaron, y fue una crisis difícil. Entonces este hermano bien intencionado nos sentamos a hablar, y pues yo le expresé que había terminado en la crisis porque en un momento dado se suponía que yo reaccionara ante ciertas cosas, pero no lo hice, y pues terminé en la crisis. Y el hermano no se dio cuenta de que el orgullo tomó control de la conversación y me dio a entender que yo debería considerar tomar decisiones como él las toma. Porque la manera en la que yo tomaba decisiones, simplemente porque estaba en esa crisis en el momento, no estaba bien, y que sus decisiones por ende eran superiores a las mías. Pero la pregunta es: ¿bajo qué estándar este hermano había llegado a la conclusión? Y estamos experimentando lo mismo que el fariseo. Y es importante que entendamos que todo y cada uno de nosotros luchamos con el estándar. ¿Qué hacía a este fariseo superior al publicano? ¿Estatus? ¿Posición? ¿Influencia? El mismo fariseo nos da la contestación a continuación mientras está orando y dice: ayuno 2 veces a la semana. Esto habla
de disciplina espiritual y de espiritualidad imputada. El fariseo sentía que por sus prácticas espirituales era más espiritual y era más que aquel publicano. Y esto es algo que nosotros practicamos comúnmente dentro de la congregación y no nos damos cuenta, y es una manifestación de orgullo que de hecho forma círculos dentro de la iglesia y nos lleva a dividir la iglesia silenciosamente entre espirituales y carnales. Porque si el hermano no ora tanto tiempo o lee tantos capítulos de la Biblia o ayuna tantos días, comenzamos a nosotros sentirnos superior porque estamos en el lado que lo hace, sin saber las situaciones que está enfrentando el hermano. Pero no termina ahí. Él dice: doy diezmo de todo lo que gano. Él habla de donaciones, ofrendas y caridad. Este hombre también confiaba en sus obras. Date de cuenta, amado hermano, que todo lo que este fariseo ha hecho y ha dicho saca la atención del Dios de los cielos y la centra en él mismo, en sus obras y en sus capacidades. Y esto es lo que hace el orgullo. Quiero compartir Isaías 14, 12 al 15 contigo para que veas otro personaje que hace uso del orgullo y hace exactamente lo mismo que este fariseo está haciendo. Dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Fuiste derribado por el suelo. Tú que vencías a las naciones, pensabas para tus adentros: voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen, subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo, pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Desen de cuenta cuántas veces dice voy, subiré, seré, y todavía dice semejante al Altísimo. Eso, amado hermano, es lo que hace el orgullo. De hecho, este versículo está hablando de Satanás, nuestro adversario, de cómo el orgullo operó en su vida. Y es lo mismo que el orgullo hace con nosotros. El orgullo saca a Dios, nos centra en nosotros las cosas que queremos hacer, y aun cuando no los digamos, decimos lo mismo: seré semejante al Altísimo. En el momento que nosotros sacamos el estándar bíblico de Dios, de la palabra, y centramos nuestro estándar, le estamos diciendo a Dios que nuestro estándar es tan bueno como el de Él. Estamos diciéndole a Dios que no necesitamos el estándar de la palabra porque nuestro estándar tiene la misma calidad y es semejante al de Él. Fue exactamente lo que hizo Satanás. Seré semejante al Altísimo. Es importante mencionar que hay personas que dicen que Satanás quería ser más, pero la Biblia nos enseña que no es cierto, que aún para Satanás el estándar de perfección era Dios y que él quería ser semejante a Dios. Y ese es el mismo sueño que nos están vendiendo en el día de hoy. Es lo mismo que le vendieron a Eva y es lo mismo que estamos escuchando. Y el orgullo se infiltra en nuestras vidas para desenfocarnos del estándar de Dios y enfocarnos en nosotros, nuestras obras, las cosas que hacemos, aun cuando pretendemos hacerlas en su nombre, pero realmente están diseñadas para alcanzar lo que nosotros queremos, llamar la atención sobre nosotros y ponernos a nosotros como un estándar. Ahora mira al publicano. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Date de cuenta que el publicano no se puso de pie. El mero hecho de que no quería levantar los ojos al cielo habla de que estaba postrado en el piso, no sabemos si acostado o de rodillas, pero esta es la actitud que nosotros debemos emular cuando llegamos ante la presencia del Rey. En un tiempo, especialmente si estamos aquí en la nación de Estados Unidos, donde nos han enseñado que nos merecemos todas estas cosas, podemos llegar ante la presencia del Señor pensando que nos merecemos esto o aquello, y tenemos que entender que no nos merecemos eso, que lo único que nosotros nos merecíamos era la muerte, y que en Jesús nos dieron vida, y que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia del Rey de Reyes, Señor de Señores.
Y es tiempo y es momento, pueblo de Dios que me estás escuchando hasta este momento de la enseñanza, de que lleguemos ante la presencia de Dios entendiendo de que no somos merecedores de las cosas que pedimos, de que la gracia en Cristo Jesús nos abre el acceso a la relación de Padre e Hijo con el Dios Altísimo y que podemos llegar confiadamente ante el trono de la gracia, abrir nuestras bocas y pedir, pero eso no significa que nos los merecemos. Reconocer nuestra condición, pedir gracia y misericordia, reconocer que somos pecadores como todos los demás y que la única razón por la que hemos sido declarados justos es por Jesús. Son cosas difíciles de tragar porque el orgullo se resiste. Es difícil llegar ante la presencia del Señor y reconocer que somos malos, somos pecadores. Reconocer que todo lo que tenemos es porque sale de su mano, porque Él lo habló a existencia sobre nuestras vidas. Y esa es la manera de manejar el orgullo. Es sencillamente sacar la atención de nosotros y enfocarla a Dios. Es no confiar en nuestras obras de justicia ni en nuestra espiritualidad autoimputada y confiar en los medios que Dios ha provisto para nuestra salvación y la manera en la que vamos a vivir. Es reconocer que nuestro estándar no es bueno y que el de Dios es perfecto. Es reconocer que aun cuando hemos sido lavados con la sangre de Jesús y declarados justos por su justicia, todavía nosotros luchamos y batallamos con el pecado y decirle: Dios, ten misericordia de mí. ¿Cuáles son los resultados de esta práctica? Ahora Jesús en el versículo 14 nos da los resultados de ambas prácticas. Y hablando del publicano dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y ahora nos dice lo que va a pasar cuando practicamos lo que hace el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lleguemos humildemente ante la presencia del Señor. Vamos a reconocer que luchamos con el orgullo. No nos mintamos, no nos engañemos. Esto es una lucha que todos y cada uno de nosotros enfrentamos. Yo lo sé, pues yo lo hago, yo lucho y peleo con esto. Y lo triste es que muchas veces me vence y yo ni cuenta me doy hasta que soy confrontado con mis obras y mis acciones. Vamos a ser honestos, pueblo de Dios. No confiemos en tiempos de oración, ayunos, obras de justicia, donaciones, diezmos, obras de caridad. Todas estas cosas son cosas que nosotros hacemos por la gracia y misericordia del Señor. Confiemos única y exclusivamente en lo que Jesús hizo, en el estándar que Dios ha estipulado para nosotros. Y la Biblia nos enseña que descenderemos a nuestras casas justificados y humillándonos ante su presencia vamos a ser enaltecidos. Muchas gracias por escuchar la enseñanza hasta este punto. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.